Al final de la tarde del pasado lunes, 5 de enero, las personas que estaban en un gimnasio allá en Londrina, en Paraná, fueron sorprendidas por un acontecimiento surrealista y trágico que comenzó con la entrada desesperada de David Prado, de 37 años, quien, aunque herido y sangrando, saltó el torniquete de acceso. En el gimnasio pedía ayuda desesperado, pidió que llamaran una ambulancia y buscó refugio dentro del edificio. Detrás de él estaba Lucas Ferreira dos Santos, de 30 años. Estaba armado con un cuchillo, alcanzó a la víctima, le dio la quinta y última puñalada, causando la muerte de David, ahí mismo, en el suelo del gimnasio, frente a muchos testigos y todo siendo grabado. Este caso tiene un punto insólito, ¿verdad? Porque cuando conocemos los casos criminales narrados, yo nunca pongo las imágenes aquí, aunque estén disponibles públicamente. Pero cuando ves las imágenes, porque este caso se volvió viral, ¿verdad? Te quedas impactado, especialmente porque incluso puedes hacerte una imagen mental cuando solo estás escuchando el caso. Cuando lo ves dices, amigo, ¿cómo es posible? Ves a la persona endemoniada, poseída o simplemente con, no sé, amigo, todo es muy extraño. Me suena raro así, ¿sabes? Parece que la persona siente un placer al estar haciendo eso. No sé si está ciega por alguna razón, pero es como un ataque animal, ¿verdad? Completamente feroz, así que nada lo detiene hasta que el objetivo se cumple. Misión cumplida, como comenté en otro video aquí del canal, ¿verdad? Que después vamos a ver, ese tipo fue arrestado, obviamente, vamos a ver todas sus declaraciones en las audiencias preliminares y todo eso. ¿Ves una expresión como si fuera hecho entre los espectadores del gimnasio que presenciaron el crimen? Uno de ellos estaba preparado para reaccionar a eso. Era un policía que estaba ahí entrenando y logró detener al asesino. Luego la policía militar arrestó a Lucas. Así es, amigos, es impactante. Pero antes de contar los hechos que llevaron a este crimen, tenemos que detenernos a pensar también en aquellos que estaban ahí, ¿no? Empleados, las personas que estaban entrenando ahí, ¿verdad? Personas al azar. Imagínate el impacto emocional, ¿no? Imagínate presenciar una vida siendo arrebatada de esa manera, ahí, delante de tus ojos. Sería irresponsable decir que esas personas no cambiarán porque eso deja huella, ¿no? Es imposible que la persona no quede marcada con un impacto emocional. Ante eso no sé, pero la vida, ante eso también tenemos que reflexionar que la vida es un suspiro, ¿no, amigos? Entonces, no sé, antes de que sigamos aquí, no cuesta nada, ¿verdad? Hacer ese pequeño cliché. Valora a tu familia, a tus amigos, nunca te olvides de demostrar tu amor todos los días. Dile te amo a quienes de verdad amas, padres, hijos, hermanos, esposo o esposa, porque algún día lamentablemente será la última vez. Nuestras condolencias a la familia de David. Dejó un hijo de 6 años. Historia triste. Un niño pierde a su padre por un homicidio cobarde y brutal como el que le quitó la vida a David. Sin embargo, antes de que entremos en los detalles de este episodio, te pido que verifiques tu suscripción aquí en el canal. Si te gustan los casos reales, deja un like, comentario o emoji. Me ayuda mucho. Hazte miembro del canal si puedes. Crímenes como estos, con toda la dinámica de emboscada y luego del ataque, grabados en cámaras de seguridad, son de resolución más sencilla, más rápida, más sencilla, ¿verdad? Es una forma de decir, porque en el canal ya mostramos casos similares, asesinatos grabados donde los agresores eran contratados. Entonces está toda la cadena, todos los eslabones de la cadena criminal tienen que ir cerrándose. O sea, casos en los que existía un autor intelectual ausente, invisible en las imágenes, y les correspondía entonces a los investigadores y detectives descubrir quién era la persona que ordenó hacerlo. De lo contrario, no se hace justicia para la víctima. Muy bien, con eso en mente, entonces vamos a entender quiénes eran los dos involucrados en este crimen y cuáles eran las posibles conexiones entre ellos, David y Lucas, víctima y homicida. O sea, esa parte de la investigación que normalmente muestra cuáles son los vínculos criminales que corresponden a los motivos y que dan origen a los medios y a las oportunidades para cometer un crimen. Las primeras informaciones vienen de un testigo privilegiado de los hechos, el policía militar que detuvo al asesino, que fue grabado haciéndolo.
Su nombre no debe ser divulgado debido a su papel en este proceso investigativo que aún está en curso, claro, pero en su declaración constan las siguientes afirmaciones. Todo inició con el regreso inesperado de David al gimnasio, donde acababa de entrenar. El joven entró corriendo y gritando al área de entrenamiento. Llama a la ambulancia, auxilio, ayúdame. David tenía la ropa manchada de sangre y presentaba una hemorragia intensa. Así quedó claro que estaba herido, muy herido ante esa escena. El policía, un compañero de la academia presente, pensó de inmediato que David había sido asaltado afuera del edificio. Así que la reacción inmediata fue tomar el celular y llamar a la policía, al 911, para pedir ayuda. Sin embargo, justo después de eso, de manera casi simultánea, un perseguidor armado con un cuchillo entró detrás de David. Era Lucas Ferreira dos Santos, quien según algunas fuentes también iba al mismo gimnasio. Este Lucas se acercó a David y le dio un último golpe. David estaba ahí, medio de espaldas a él, me imagino yo, aturdido por todas las heridas que ya tenía, desesperado, angustiado, y ni siquiera vio la última puñalada cobarde que Lucas le dio ahí, al final. Viendo entonces a Lucas armado, ese policía que también estaba ahí en el gimnasio sacó su revólver, se acercó al sujeto, al agresor, y le ordenó que se quedara en el suelo. Lucas obedeció y hasta tiró el cuchillo al suelo. Por eso vuelvo a comentar, ¿no? Esa sensación como de misión cumplida, ¿sabes? Pensé, bueno, ahora sí me van a arrestar. Ahí empieza la discusión, ¿no? Si hay premeditación, implica tanto el crimen como las acciones posteriores. Porque el tipo no tenía intención de huir, sino habría entrado al gimnasio y hecho eso frente a varias cámaras, ¿no es así? Esa es mi percepción, pero díganme en los comentarios qué piensan. El agresor tiró el cuchillo al suelo y fue sometido por el policía. Podemos ver la secuencia de esas acciones en las grabaciones que no puedo mostrar aquí, ¿de acuerdo? Son escenas fuertes e impactantes, pero la conversación entre ellos no está registrada en las grabaciones. Vale la pena saber que el policía que ese día también entrenaba de civil en el gimnasio preguntó, amigo, ¿por qué hiciste eso? Él respondió, él se metió con mi mujer. Esa fue la respuesta según la declaración, ¿ok? David Prado trabajaba en el sector administrativo de una cadena de gasolineras allá en Londrina. Pero como su familia es de la vecina Cornelio Procopio, más o menos a 60 y tantos kilómetros de distancia, el cuerpo se sepultó allá el miércoles, el 7 de enero. Su familia declaró confiar en que la justicia de Dios y de los hombres será aplicada. Bueno, continuando aquí con la investigación, descubrimos que Lucas Ferreira dos Santos está casado, tiene 2 hijos y actualmente vive separado de su esposa, que para nosotros parece ser un paso previo al divorcio formal. Con base en eso, entonces, se entiende que en caso de que David, la víctima, se haya involucrado con la esposa de Lucas, eso habría ocurrido fuera de la concepción de una traición conyugal, una traición en el sentido clásico, donde la persona está casada y eso sucede a sus espaldas, ¿no? Pues la mujer en cuestión, cuya identidad también fue protegida, ya no vivía como casada. Creo que podemos entender esa explicación, ¿no, amigos? Es bastante simple. Lo que parece un poco extraño en estos relatos es que David actualmente estaba saliendo con otra chica, la abogada Jennifer Ballardín, quien fue entrevistada y aclaró que ella misma es una persona que absolutamente no tiene nada que ver con Lucas ni con la supuesta motivación de él. Jennifer fue a las redes sociales para presentarse como la novia de David y demostrar que no es la causa del crimen. En resumen, una fatalidad, la muerte del novio y una pesadilla. Ella será arrastrada a esa historia. Ya saben cómo es, ¿verdad, amigos? Una cosa lleva a la otra y cuando te das cuenta ya es un lío tremendo, ¿verdad? Incluso esta chica de luto consideró en las redes sociales que la motivación del asesinato serían sentimientos mezquinos de Lucas, o sea, celos, inseguridad y sobre todo envidia. Jennifer también mencionó que David y ella, que llevaban 4 meses saliendo, ya estaban planeando los próximos pasos de la relación. Ellos ya habían elegido una casa para vivir y tenían planes de viaje, tenían planes de un hogar lleno de felicidad. En fin, amigos, cosas de pareja que se está conociendo, que está enamorada, etcétera.
Ella resaltó las cualidades de su novio y que era un padre presente y cariñoso para su hijo de una relación anterior. Sin embargo, el inicio de 2026 destruyó esos sueños, como ya vimos. Así que lo que podemos imaginar es que si la víctima llegó a tener una relación con la exesposa de Lucas, eso ya era una historia muy del pasado. Pensamos que el avance de las investigaciones, los testimonios y especialmente romper el secreto de los celulares ayudará a los investigadores a resolver este misterio. El caso está siendo llevado por la Delegación de Homicidios de Londrina, porque es necesario, amigos, que se comprenda lo que realmente significa "te metiste con mi mujer", ¿no es así? Incluso es posible que David nunca haya visto a la exesposa de Lucas. Aquí se abre un abanico de cosas. No es cierto, amigos, cómo es la personalidad de esa persona. Eso debe evaluarse mientras avanza la investigación. Ya sabes cómo es, ¿verdad? A veces, un asunto así involucra mentes con características que ya conocemos muy bien, que hacen una tormenta en un vaso de agua. No estoy haciendo el papel de abogado de nadie aquí, ¿de acuerdo, chicos? Solo estoy conjeturando aquí, en fin, con base en lo que se ha divulgado. Puede ser realmente una historia del pasado que nunca salió de la cabeza del muchacho, que estuvo rumiando eso durante mucho tiempo. Como también puede ser algo insignificante que solo existió en la cabeza. Ya debes haber visto historias así, ¿verdad? Donde no existe nada, pero para la persona que está viviendo eso, existe un mundo paralelo. Puede ser que incluso tú que me estás escuchando hablar aquí ya hayas sentido algo así, ¿verdad? Donde escuchas algo, lo supones, principalmente en comentarios, en mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Porque no estás escuchando el tono en que la persona está hablando, entonces interpretas lo que está escrito de la manera que crees que es. A veces tiene más que ver con tu estado de ánimo que con la realidad de los hechos. Pero no voy a divagar aquí, ¿verdad? Estoy tomando un curso de peritaje allá y empiezo a hacer muchas conexiones aquí que son posibles. No sé, gente, episodios así, ¿verdad? Muchos celos enfermizos y sospechas infundadas, algo lamentablemente común, ¿verdad? En las relaciones por ahí, pero que a veces son solo delirios realmente. Entonces hay que esperar una conclusión más certera por parte de la investigación, ¿vale? La esposa, o mejor dicho, exesposa de Lucas, según algunas fuentes, se presentó espontáneamente en la comisaría el 7 de enero. Ella asistió con una abogada y declaró que se involucró con David hace meses, cuando estaba separada de su esposo. En resumen, la doctora Thais Indiara dijo que su clienta conoció a la víctima, pero que ella, como abogada, no iba a pronunciarse sobre las declaraciones hechas. Además, solicitó confidencialidad para proteger la privacidad de la esposa del agresor. La gran verdad es que este fue un crimen cometido de manera cobarde, en una emboscada, cuando el agresor se quedó parado en el estacionamiento del gimnasio, en el barrio Gleba Palano, esperando a que la víctima saliera. Lo vieron sentado usando el celular a las 6:41 p.m. hasta que la víctima terminó el entrenamiento y fue al auto estacionado ahí. Cuando entonces Lucas se acerca a David como si quisiera conversar. Sin embargo, Lucas, el agresor, inicialmente mantiene la mano derecha atrás, escondiendo el cuchillo, ¿sabes? Enseguida, él ataca a la víctima, que corre, intenta alejarse y por último, busca protección y ayuda. Dentro del gimnasio, con todas esas grabaciones que se hicieron virales, ¿verdad? Los 5 golpes en abdomen y tórax causaron lesiones graves que llevaron rápidamente a David a la muerte. Aunque fue atendido en el lugar por paramédicos del Servicio Integrado de Atención a Trauma en Emergencias, él no resistió a las heridas. La definición técnica del delegado de la policía muestra que la secuencia lógica y temporal de los hechos evidencia una conducta consciente y orientada a causar la muerte. En resumen, el tipo sabía lo que hacía y quería hacerlo. No actuar por impulso ni dejarse llevar en una discusión, como decir, sí salí con tu mujer, eres un cornudo. Todo el día y los pasos ya estaban planeados. Ahora, si no es eso, cabe durante, no sé, el transcurso de todo el caso, que se aclare, supuestamente es lo que parece por las grabaciones. En señal de luto, el gimnasio permaneció cerrado el martes y estaba colaborando con las investigaciones, entregando todas las imágenes, etc. Al final, tanto el área externa como la interna se convirtieron en una escena del crimen. Detenido por homicidio calificado por crueldad y dificultad de defensa de la víctima.
Lucas guardó silencio en su declaración. De hecho, él dice que iba a ejercer su prerrogativa de guardar silencio cuando le preguntaron si quería o no aclarar los hechos desde su punto de vista. Y es en ese momento que esos videos también están disponibles en internet, que uno mira y dice, caray viejo, o sea, no sé, parece una expresión de algo. No sé si estoy viendo muchos videos de lenguaje silencioso, pero da esa sensación de algo así como, ah, la de mi honor. No sé qué pasaba por su cabeza. Ahora cumplir unos añitos ahí y listo. Y si todavía se comprueba que existía ahí la... ¿Cómo es? Ellos lo llaman así, ¿no? Mucha emoción. Ah, ahí, salario, como dice el profesor Raimundo. Pero antes de terminar, también quería comentarles otra información sobre la audiencia de Lucas, ¿ok? Donde él llora y dice que está casado, que tiene un hijastro de 13 años y un hijo de 5 años con su esposa actual. Él dijo que es empresario y que es el proveedor del hogar. Funciones dignas, pero debió pensarlo antes, ¿no? Porque fue arrestado en flagrancia. La detención en flagrancia pasó a ser preventiva. Como era de esperarse, la abogada de Lucas pidió libertad provisional, pero la justicia la negó. Y hasta donde sabemos, él está detenido en el Centro Integrado de Clasificación de Londrina, al menos hasta el cierre de esta producción, ¿verdad? El caso sigue en curso, aún faltan cosas por pasar. La defensoría argumentó que él estaba bajo medicamentos controlados al cometer el delito y pidió que Lucas enfrentara el proceso en libertad. Fíjate nada más. Eso es porque no tiene antecedentes penales y requiere tratamiento psiquiátrico continuo. Al negar, el juez afirmó que la gravedad del delito supera los puntos presentados y que los medicamentos pueden ser entregados directamente en la unidad penitenciaria. Ahí, el juez fue directo, se burló un poco, ¿verdad? Queda la pregunta, si estuviera libre, ¿representaría un riesgo para su exesposa o tal vez para la sociedad en general? ¿O puede andar tranquilo en la ciudad y quizá volver a entrenar como si nada? Al final solo le ocurrió a la familia del joven asesinado. Ellos sí van a quedarse por el resto de sus días con esa herida doliendo, palpitando, hijo, padre, madre, abuelos, hermanos, en fin. Todos van a quedar dolidos y lastimados en esas fechas. Todos llorarán, ellos estarán así siempre. Ahora, por otro lado, puede ser que arregle las cuentas ahí, ¿no? Y todo está bien. Pero me parece interesante ese argumento, ¿no? De él mismo, ¿no? Llorando, diciendo que tiene esposa, que tiene hijastro, que tiene hijo, etcétera. Que es padre de familia, que necesita proveer para el hogar, que pasa por la cabeza de una persona, ¿no? Para dejar todo eso de lado, para ir allá y hacer algo así. Como un animal, como comenté, feroz, que no puede frenar su instinto primitivo, ¿verdad? El problema comenzó en el estacionamiento, donde el tipo escapó varias veces. Pues tal vez si se hubiera ido, David podría haber tenido una oportunidad de sobrevivir, ¿no? No, pero fue y lo atacó de nuevo por la espalda. Entonces así, no sé. Es probable que el caso sea llevado, vaya a juicio, y nosotros esperamos para ver cuál será el punto final. La historia, al menos desde el punto de vista de la ley, ¿no? Porque el punto final de esto, desde un aspecto más amplio, al menos yo creo, ese va a tardar en llegar, ¿eh? Quiero saber la opinión de ustedes sobre esto, sobre esa pregunta que acabo de hacer hace poco tiempo. Entonces, ¿no? Si representa un peligro, si se puede vivir tranquilo ahí, como si la vida siguiera normalmente, como si solo fuera una piedra, había una piedra en el medio del camino. ¿Cuál es su opinión? Especialistas en derecho penal. Es broma. Quiero saber qué piensan como personas que siguen casos criminales. Gracias por su compañía. Besos de Ruivo. Hasta el próximo episodio. Buenas noches.